La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música. Este es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Nos acompaña Alexis Ramírez en la grabación, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a dos artistas, Liliana Correa Rodríguez. Ella es artista plástica, curadora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, allí en Artes Visuales, y hemos invitado además a Yuri Forero Casas, que es un artista colombiano que actualmente reside en México y que tiene una gran experiencia como artista con realización de exposiciones individuales y colectivas desde 1990 en distintos países: Colombia, Inglaterra, Francia, Suecia, Italia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, México, en fin, un artista de gran recorrido que es actualmente invitado a un proyecto organizado por la Universidad de Antioquia, por su Facultad de Artes, en el cual están participando la Fundación Universitaria Bellas Artes en estos momentos, un proyecto que se denomina Memorias de lo Invisible. Vamos a hablar de este proyecto, pero vamos a conocer también de la obra del maestro Yuri Forero Casas y, claro está, de Liliana Correa Rodríguez. Muchas gracias Liliana Correa y Yuri Forero por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Comencemos, Liliana, por contarle a los oyentes qué es Memorias de lo Invisible. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y digamos a promocionar este evento. Memorias de lo Invisible es un encuentro académico, es una agenda cultural que se propone en la ciudad de Medellín y para los interesados en el campo en torno a un espacio de reflexión sobre la fotografía contemporánea. Y se han venido desarrollando diferentes actividades, entre ellos académicas, y es ahí donde está el maestro Yuri Forero como invitado. Sí, es correcto. Tenemos 3 ejes de acción sobre los cuales quiere operar Memorias de lo Invisible. Uno de los ejes son unos talleres abiertos a estudiantes de artes, en este caso estudiantes de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Facultad de Artes en su departamento de Artes Visuales. 2 talleres que están compuestos, digamos, por los dos invitados internacionales, Yuri Forero con un taller de fotografía y performance y un segundo taller denominado Fotofagias, la fotografía en el contexto de la cultura digital, que va a ser impartido por el maestro Adolfo Cifuentes, que viene desde la ciudad de Minas Gerais de Brasil. Ambos son colombianos radicados y artistas, llamemos artistas exitosos en países diferentes al nuestro, con proyectos diferentes
que justamente vinculan la fotografía como parte de su proyecto o de su campo de acción. Entonces tenemos en fotoperformance el maestro Yuri y la otra en términos de fotografía digital o fotoinstalación, ¿cierto? La foto que ya empieza a ocupar un espacio. El maestro Yuri Forero Casas, bogotano, que vivió en Cali, vivió en Bucaramanga, ahora está en México. Las distintas técnicas o sus propuestas abarcan el arte de objetos, la escultura pública, las instalaciones, los videos, las fotografías y el performance. Pero en este caso, aquí en este trabajo que viene realizando con estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y de Bellas Artes, se unen entonces estos dos temas, la fotografía y el performance. ¿Cómo juntar estos dos temas? ¿Cómo se plantea este taller para estudiantes? ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Pues mira, digamos, habría que contextualizar un poco cómo llegamos a hacer esto, ¿cierto? Esto es un proyecto que tiene que ver con varias instancias. Por un lado, es un proyecto que se plantea como desde lo multi-inter o transdisciplinario, pero tiene, digamos, un componente mucho más amplio, y es que nosotros nos conocemos con la maestra Liliana Correa a partir de unas búsquedas en un campo más expandido que incluye el asunto curatorial, el asunto de la investigación, los planteamientos reflexivos y críticos y el trabajo de la pedagogía. Entonces, en esas distintas coincidencias, tanto ella como yo, como artistas y como investigadores, pues hemos coincidido en la necesidad de generar puentes más allá de lo disciplinar y más allá, digamos, como de lo territorial. Entonces, un poco dentro de esas relaciones, he sido invitado por un evento que realiza ella. Ya para entrar especificando eso, para hablar un poco lo de la fotoperformance, pues habría que decir que es un proyecto que trabaja la fotografía y el performance, y que no se limita solamente a la fotoperformance como un área de digamos, como exploración estética. Entonces, en este taller hemos trabajado un poco relaciones de lo fotográfico y la instalación, de la acción plástica y lo fotográfico, y hemos diferenciado cosas como el registro de la performance a la fotoperformance o a las intervenciones sobre lo fotográfico en asuntos como señalamiento o apropiación. Es importante que en este proyecto como de diluir fronteras, es muy interesante que están trabajando en conjunto de una manera muy, muy armónica y muy bonita personas de las dos universidades, tanto de la Universidad de Antioquia como de la Universidad de Bellas Artes. Y entonces esto es muy interesante porque es un proyecto en el que está, digamos, como todo el tiempo derribándose la frontera o el límite de lo que podría ser como una concepción clásica de las cosas. Hay algo ahí interesante con lo que nos acaba de decir el maestro Yuri Forero. Normalmente cuando uno asiste a un performance, uno como espectador está, digamos, viendo, admirando la obra, pero siempre hay alrededor unas personas que están haciendo un registro, que normalmente son o contratadas o le están haciendo el favor al artista para que quede precisamente, porque yo lo que he escuchado, bueno, lo que queda luego de un performance es que es efímero, es precisamente el registro. ¿Cómo diferenciar, porque usted lo mencionaba, cómo diferenciar, y para Liliana también, para ambos, me pueden responder, cómo diferenciar entonces el solo registro a lo que se está en estos momentos trabajando en el taller del fotoperformance? Pues mira, la especificidad en la categoría es muy sencilla. Un registro de una performance es toda fotografía que se hace aleatoriamente en el momento en que se desarrolla arte-acción o que se desarrolla una performatividad cultural, que tiene que ver un poco, digamos, como con la idea de lo documental. La fotoperformance, como categoría en arte, tiene las especificidades que es una acción realizada para la cámara. Es decir, ahí hay varias operaciones. Una es que es un acto tridimensional, que es una acción, que es un acto de vida en las tres dimensiones de lo real. Digamos, es un asunto que podría verse como desde lo escultórico, pero que el artista determina
acuñar el discurso que quiere hacerlo a través de hacerle una transcripción a un lenguaje bidimensional, al lenguaje bidimensional de lo fotográfico. Entonces desde allí tiene la condición de que sea performativo, es decir, que es un acto, que es una acción en donde una persona se presenta y nos representa, es decir, no es un registro de un acto teatral, por ejemplo, sino es el registro de un acto de vida que da cuenta de una posición de vida de una persona en específico y que hace un acto que visto desde el campo de las artes se vuelve simbólico y que se toma la decisión de que se convierte en imagen y que hay un momento determinado en que hacer clic para capturar esa situación. Entonces hay una serie de componentes allí que trabajan lo fotográfico, lo escultórico, lo instalativo y lo fotográfico. Y se prioriza el lenguaje de lo fotográfico para resolver un objeto plástico. En esa misma medida, los fotógrafos contemporáneos están justamente haciendo clic, ¿cierto? Entonces, justo la parte de la discusión, digamos, epistemológica en torno a qué es la fotografía contemporánea, entonces, cuando ya hace parte multidisciplinar y se convierte en una herramienta creativa, una extensión del ojo, una extensión de la mano, y va digamos, en contra o en detriva a ese posicionamiento fotográfico clásico del fotógrafo que captura fotos y que solamente está esperando el momento preciso para hablar estéticamente de su manera de relacionarse con el mundo. Entonces aquí es donde tenemos unos giros muy interesantes pues que se están dando y que las acciones pueden ser hechas para la imagen, para hacer la imagen, y tenemos una confrontación en términos fotográficos de qué es lo que está pasando hoy con la imagen, ¿cierto? Cómo se está combinando de distintas maneras y cómo los artistas la empiezan a utilizar para sus propios fines. Entonces hay un desplazamiento, hay un cambio de paradigma de esa forma de entender la fotografía. Y ya hoy por hoy esa fotografía ya no es esa bidimensionalidad que se plantea, es una bidimensionalidad que cambió su formato, anteriormente analógico, sigue siendo de alguna manera con un dispositivo que captura, pero ya es logarítmico, ¿cierto? Entonces son ceros y unos los que están componiendo la base de la imagen, y entonces ese cambio es romántico todavía pensar en la fotografía en su concepto original, porque hoy por hoy lo que tenemos es fotografía digital. Entonces esas son, digamos, variaciones que se proponen y de alguna manera no terminé la idea anterior, que eran los ejes sobre los cuales busca versar Memorias de lo Invisible. Ese segundo eje es ese componente de un encuentro académico, justamente para reflexionar, y vamos a tener unos invitados y unas ponencias que van a disertar justo en términos a de qué hablamos cuando hablamos de fotografía contemporánea. Aquí, bueno, en el maestro Yuri Forero se dan, digamos, dos situaciones, fotógrafo, pero también artista de performance. Pero mi pregunta es si cuando se da el foto performance, entonces aquí ya tenemos un trabajo en equipo de dos artistas. Por un lado, el artista que está haciendo la acción, pero por el otro lado, entonces ya no es un fotógrafo contratado para, lo que yo decía, el registro, sino que en este caso el fotógrafo que está haciendo el registro, ¿sí?, de ese performance es otro artista, ¿cierto? Entonces aquí hay un diálogo, digamos, entre esas dos técnicas y eso es lo importante, digamos, como el trabajo en equipo que se da entre dos artistas. Bueno, eso es una posibilidad, pero digamos que se piensa más el asunto de lo fotográfico en el sentido en que ¿de quién es una foto? ¿De quién es el autor en el arte? Y entonces, si se piensa en una visión clásica de que el artista es el que tiene la habilidad técnica o tecnológica para manipular un material y llegar a una forma, pero visto más, digamos, como desde las concepciones más recientes, el autor es el que concibe la pieza, así no toque en ningún momento el material. Entonces pueden haber unos ejercicios en los que el fotógrafo y el artista performer dialogan, pero puede haber otro proyecto en que el performer piense completamente todo y simplemente el fotógrafo hace una labor técnica, es decir, si tiene un conocimiento, si tiene una habilidad, si tiene un talento, pero no tiene la posibilidad a veces de pensar en el proyecto, digamos, como creativamente, sino desarrollarlo técnicamente. Es decir, yo tengo esta imagen
y el fotógrafo desde el conocimiento técnico me resuelve el asunto de la manipulación de la máquina para que esa cuestión se dé. Puede suceder que no haya un performer que esté pensando el proyecto, sino que sea un fotógrafo que está pensando en hacer unas fotografías y para eso necesita una situación performativa en donde alguien haga una acción que él piensa y él registra. Es decir, en el entrecruzamiento disciplinar hay una dislocación en cuanto a la idea del autor. Puede darse de distintas maneras. Puede ser que haya una persona que piensa una fotoperformance, piensa la acción, no la realiza él, pone a otro que la realice y le dice a un fotógrafo cómo necesita que le tome la foto. Y él, por ejemplo, no toca ni la foto ni la acción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que es importante es ver un poco como los es que decir parámetros es un poco como reductivo, pero es más bien como los elementos, los tópicos, como los tópicos que hacen característica una fotoperformance, que tiene que ver con la presencia, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la determinación fotográfica y que al final es todo un proceso que se determina para generar un discurso a través de una imagen fotográfica sí o sí. Entonces, en ese sentido, lo otro que nosotros tenemos que decir es que, digamos, últimamente todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, que no es reciente, todo está como todavía en un proceso muy de definición y denominación. O sea, uno encuentra ya mucha literatura sobre cosas como instalación, video, fotografía, performance, pero realmente ahí es un campo que está, si todavía hay gente escribiendo sobre cosas como la pintura o la escultura que nunca se van a agotar, pues estas cosas que son más recientes también tienen mucha especulación. Entonces, buena parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo es convocar a estos nuevos artistas de estas dos instituciones a que den cuenta un poco, digamos, como teóricamente o filosóficamente de cómo se puede concebir esto. Entonces, este laboratorio tiene un componente muy interesante que no es asumir a la persona que está allí tomando el taller como una cosa pasiva, sino que se le implica que sea proactivo y que haga definiciones. Entonces eso es lo interesante, que como vienen de dos paradigmas distintos, de dos universidades distintas, y de una cierta medida como de otros paradigmas que no todos son, por ejemplo, de Medellín, hay gente de otros lugares, entonces esto nos ha, digamos, como alimentado mucho esta idea, porque como en el fondo estamos hablando de ciertas performatividades, lo que nos estamos preocupando es como en formas y concepciones de vida a nivel cultural, que en este caso lo tomemos a través de la fotografía, ¿cierto? Pero en últimas, en el trasfondo, lo que está pasando es una gente que está dando cuenta de su momento histórico en un lugar determinado como es Medellín, en relación con la misma historia del arte y la teoría del arte. Entonces, en ese sentido, un poco lo que nos interesa a nosotros, y también nos colocamos en esa situación, es lo que yo mencionaba al comienzo, o sea, que somos artistas, pero que somos investigadores, pero que somos pedagogos, pero que somos curadores, pero que hacemos crítica. Sí. Y entonces, lo que queda claro es que el campo está absolutamente extendido. Abierto. Sí. Y creo que pasa en la vida, por ejemplo, el trabajo tuyo aquí, Carlos, que tú estás a través de la palabra, estás contándole a la gente cosas que se puede hacer la imagen visual, entonces la gente tiene una narrativa visual a través del escuchar tu voz. Entonces, hasta dónde uno puede decir que mi trabajo es con esta herramienta, con la otra. Entonces, nos parece que la vida se ha vuelto un poco más compleja y más interesante en ese sentido, ¿no? Yo creería también, como solo acotar una pequeña idea que tiene que ver con ese contexto en el cual se encuentra el artista contemporáneo, que tiene en la mano una cantidad de herramientas que puede combinar, que puede multiplicar y que le va a permitir de alguna manera configurar un nuevo lenguaje. Entonces yo pienso que este tipo de proyectos o de procesos, lo que estamos haciendo aparte de la especulación es entregarle a los jóvenes, ¿cierto? Que el mundo en la actualidad pues no hay unas fronteras disciplinares, ¿cierto? Justamente estamos debatiendo sobre ese paradigma. Lo otro tiene que ver como con las temáticas. Mencionaba algo el maestro Yuri Forero, que están trabajando los participantes en este laboratorio. Me parece que esa palabra puede definir muy bien el proyecto que se está desarrollando de fotoperformance. ¿Qué temáticas están trabajando estos estudiantes? Le entendí al maestro que por ejemplo, el contexto social es muy importante allí. Esto es súper clave porque, mira,
Afortunadamente las dos universidades hicieron la oferta de este laboratorio a personas muy puntuales, o sea, no está inscrito como cualquier persona, ¿cierto? Sino que la universidad, las dos universidades, lograron hacer, digamos, como una focalización del tipo de personas a las que les podría interesar esto. Este es un laboratorio intensivo, pero realmente esto es un curso de la currícula, es decir, tiene la misma duración y lo que pasa es que se está haciendo absolutamente condensado. Entonces eso da unas características particulares. Eso responde a que cada uno de estos ciudadanos, de estas personas, casi todos están en octavo o noveno semestre. Entonces ellos desarrollan un trabajo ya muy personal a partir de un proyecto propio que lo están explorando en distintas técnicas, y tanto discursivas como constructivas. Entonces el eje central es su propio proyecto, ¿sí? Lo otro es que, como tiene que ver con performance, implica presentarse. La performance implica que usted se presente, y para que usted se presente tiene que ser, porque si usted se presenta en lo que no es, está haciendo una representación, y la performance niega la representación, radicalmente niega la representación. Lo otro es que la fotografía da cuenta del mundo real de un modo documental, porque una foto es verídica. O sea, usted ve una foto y es algo verídico. Claro, usted la puede manipular a través de distintos sistemas de fotomontajes, o bien sea en lo analógico de programas de la computadora. Entonces lo que queda un poco en entredicho es esa relación entre ficción y realidad, entre ficción y documentación, mejor, ¿sí? Eso ha hecho que nosotros le planteemos allí a los participantes varias cosas. Uno, pues usted trae un proyecto personal que es con el que usted viene indagando en su carrera. Y dos, usted está aquí y ahora, no en otro lugar ni en otro tiempo. Eso le implica que eso le afecta a su modo de ser, porque es su realidad concreta. O sea, usted está en Medellín en el 2018, así de concreto. Y usted responde como persona a eso. Y lo otro que es importante es que tanto la performance como la fotografía son unas, yo no la llamaría técnicas, son como unos sistemas de comunicación y de configuración de la realidad que tienen unas connotaciones muy particulares. La academia lo toma como una técnica artística, pero si uno lo mira en la vida, pues casi todo está fundamentado en lo performativo, y uno de los elementos fundamentales de hoy en día la comunicación y de la configuración de realidad es que todo el mundo tiene una cámara en el celular, mínimamente. Entonces son elementos que están muy cotidianos. Entonces esto le ha permitido a las personas, o es como lo que nosotros aspiramos desde el proyecto, que haya, digamos, como una parte donde lo asume profesionalmente en términos de un conocimiento especializado, como estudiantes de arte que trabajan técnicas como la fotografía o el performance, pero que también hagan un acercamiento desde su cotidianidad y desde el modo como están viviendo su vida, pues. Bueno, y los resultados de este proyecto, ¿cómo los podrán ver los oyentes? Básicamente tenemos una muestra en el Museo Universitario. Se propone inaugurarse el 15 de noviembre en el hall del segundo piso del Museo Universitario. Entonces vamos a tener que hacer de todas maneras un proceso curatorial para poder seleccionar los mejores trabajos de este taller, y se van a mostrar, digamos, de manera impresa o de manera desde las acciones, ¿cierto? Desde el registro audiovisual. Entonces ese sería uno de los componentes. El segundo componente del otro taller también va a tener una resolución, digamos, para la galería. Y tenemos 3 invitados más que trabajan la imagen digital o la fotografía desde distintos acercamientos, que son Sandra Rengifo, Julián Medina y Alejandro Duque, los 3 artistas radicados en la ciudad de Bogotá. Entonces es una exposición en torno a la fotografía contemporánea que se va a realizar en el Museo Universitario. Pero en el resultado, en el momento de mostrar los resultados, también se tendrá la oportunidad de que hayan los performances que dieron origen a esas fotografías o ese registro que se va a ver allí. Es probable que sí. Todavía, como estamos en el medio del taller, estamos esperando un poquito cómo van a ser estos resultados. Pero esa es la idea, que los estudiantes puedan presentar su obra de manera completa.
Maestro, si los oyentes quisieran conocer un poco más sobre usted, ¿dónde pueden encontrar su obra? En internet, por ejemplo. Sí, yo tengo un blog que es yuriforero.blogspot.com, que Yuri se escribe ambas con Y. Pues en internet más o menos, afortunadamente, está más o menos documentado como artículos y prensa y todo eso, ¿no? Y pues eso siempre es un poco problemático porque uno nunca sabe a dónde va a parar las cosas que hace. Y en el caso de Liliana, la obra, porque decíamos que Liliana Correa pues es artista plástica y muy dedicada a la fotografía. Sí, claro. También tengo un sitio web, un Wix, que es Liliana P. Correa, .wix. Y tengo un semillero de investigación también que se encuentra en WordPress, que es sydneylive.wordpress.com. ¿Y el semillero se dedica a qué temas? ¿Fotografía? Sí, el semillero trabaja justamente todo este cambio del paradigma, pero a través de equipos obsoletos. Entonces trabaja la fotografía y, digamos, materiales desde fotosensibles, es decir, a partir de materiales de archivo como diapositivas, fotografías de archivo, y busca de alguna manera hacer una integración de esto al performance. Entonces hace performance audiovisuales y digamos que es una propuesta innovadora y nosotros lo llamamos live cinema o un cine vivo que combina distintos materiales fotográficos, parte de la imagen fija para convertirla audiovisual. Entonces se trabaja con archivos tanto visuales como sonoros. El maestro Yuri Forero, pues decía, reside en México, en el Distrito Federal. ¿Cuál es la labor en este minutico que está realizando en estos momentos allí en México el maestro? Yo estoy dedicado al arte y a la investigación y doy clases y desarrollo procesos que tienen que ver con el ámbito de lo cultural y de lo social. Es decir, a veces instrumentalizo la vida para el campo del arte y a veces instrumentalizo el arte para el campo de la vida. Entonces me dedico como a esas cosas. En general me dedico a lo mismo aquí y allá. Sí. Y trabajo, digamos, como para varias instituciones académicas o para varias organizaciones culturales. Bueno, mejor dicho, ya en México desarrolla la gran parte de su actividad artística, aunque como vemos, pues afortunadamente nos acompaña en estos momentos aquí en Medellín y esperamos pues que puede estar nuevamente en noviembre, no alcanza a venir a estar con nosotros. Yo no creo que sea posible, estamos pues tratando como de lograr eso. La idea es dejar como este proyecto armado, pero sí, digamos, hay como varias cosas y varias sinergias que estamos pensando aquí tanto con Liliana como con otra gente en Colombia. Y yo estoy muy interesado en estar en Colombia por el momento histórico que está viviendo Colombia, porque creo que es un momento en el que el arte tiene que tener mucha claridad y mucha valentía para poder hablar del momento histórico. Es necesario, si no la sociedad nuestra queda un poco a ciegas. El arte tiene como esa función de dar luces. Entonces me interesa mucho estar en el proceso colombiano, que es un proceso muy paralelo o muy, digamos, como un buen referente del proceso mexicano. Ambos países están en unas situaciones un poco similares, sí. Y entonces me es muy interesante alimentarme aquí y allá y poder como compartir algo de eso. Bueno, muchas gracias a Liliana Correa Rodríguez, a Yuri Forero Casas por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien estuvo en la grabación. Les recuerdo que el programa lo pueden escuchar en nuestro canal en YouTube y lo pueden encontrar como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores.
Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.